Bien, reemplazando acá, nuestro tiempo va a ser igual a las 25 kilocalorías que teníamos, multiplicado el espesor que era 0,01 metros, dividido el factor K de conductividad de nuestro material, que era en este caso acero, que era 1.1 por 10 a la menos 3, a la menos 2, kilocalorías sobre segundo, metro, grado centígrado, multiplicado por el área que nos había dado 0.0314 metros cuadrados, y multiplicado por el delta T, que nos había dado 50 grados centígrados. Bien, ahora simplifiquen las unidades y vemos en qué unidades nos quedaría el tiempo. Perfecta la resolución. Lo que nos estaría faltando sería entonces la simplificación. Sí, queda en segundos, perfecto. Los metros se van con este. O cada uno de esos con el metro cuadrado. Ajá, ahí sí me gustó. Bien. Y nos está faltando entonces solamente los grados centígrados. Bien, ¿alguna duda sobre esto? La ecuación es la misma que usamos antes, la incógnita era distinta. Los ejercicios que siguen, como el 3, el 4, es más de lo mismo, cambia por ahí el tema de la incógnita, que les esté preguntando alguna otra variable. Así que eso los van a hacer ustedes y me van a consultar si tienen dudas. Ahora vamos a ir al último, al 8. En el 8, ese no es de conducción, sino que es de convección. ¿Seguimos entonces o tienen alguna duda? Sí, profe, seguimos. Seguimos, bien. Sí, seguimos. Bien, borro todo. Voy a volver a poner el práctico. Entonces, les decía que en el práctico, el ejercicio 2 es más o menos lo mismo. Dice qué cantidad de calor pasará en 15 minutos a través de una lámina de cobre de 30 centímetros cuadrados de superficie y de 5 centímetros de espesor, si la diferencia de temperaturas entre ambas caras es de 50 grados centígrados. Acá en este caso lo que les pide es la cantidad de calor. Sí tienen los minutos, la cantidad de tiempo. Y el cobre pueden sacar el K
de la tabla, que es, como dice acá, cobre 9,2 por 10 a la menos 2, y la unidad es la que tienen arriba de la tabla. Recuerden siempre unificar las unidades. En el 4 dice que tenemos un ambiente que está separado de otro por una pared de corcho de 12 centímetros de espesor y 3,5 metros cuadrados de superficie. ¿Qué cantidad de calor ha pasado de uno a otro ambiente en 3 horas y 20 minutos? Si en uno de ellos la temperatura es de 65 grados y en el otro es de 17 grados. Y ahí nos da, está escrito como lambda, pero es el K, 0,0001 calorías sobre centímetro grados centígrados segundos. Es la misma que usamos en el ejercicio 2, que el Q punto lo transformamos en Q sobre T, T de tiempo. Acá son 3 horas 20, van a tener que unificar en minutos o en segundos. En el 5 dice que tenemos una placa de un aislador térmico que tiene 100 centímetros cuadrados de sección transversal y 2 centímetros de espesor. Siendo lambda, de vuelta lambda, viene a ser el K, 0,1 joule sobre segundos, metros, grados centígrados. Si la diferencia de temperaturas entre las caras opuestas es de 100 grados centígrados. ¿Cuánto calor pasará a través de la lámina en un día? De vuelta, más de lo mismo. El día lo van a tener que transformar en segundos. En este caso están trabajando con joule, pero el calor lo pueden expresar perfectamente en joule, así que no necesitan hacer conversión en ese caso. Y sí, los metros o los centímetros cuadrados. ¿Alguna duda hasta ahí sobre los ejercicios? ¿Hasta el 5? Por mi parte, no. Bien. Como ven, es más de lo mismo. En el 6 dice que tenemos un termotanque de 0,5 metros de diámetro y una altura de 1,2 metros y una aislación térmica de espuma de polietileno de 2 centímetros de espesor, y el K tiene ese valor de 0,402 calorías por centímetro grados centígrados segundos. Y ahí sí les pide calcular varias cosas, pero bueno, en el primer inciso dice que la cantidad de calor necesaria para elevar su temperatura en 20 grados centígrados. O sea que nos está diciendo que el delta T va a ser de 20. Y ahí lo que tienen que tener en cuenta es que, como es un termotanque, van a tener que desarrollar o hacer de cuenta que abren el termotanque, lo despliegan para saber cuál es el área, que sería el perímetro por la altura. ¿Se entiende? Ahora no tenemos una pared lineal. Nuestra pared es la pared del termotanque, que es un diámetro de 0,5 metros y una altura de 1,2 metros. Bueno, ahora lo van a ver porque en el último ejercicio, más o menos, la parte de calcular el área se calcula igual. En el inciso B dice que si se desea mantener una temperatura interior de 60 grados y la temperatura exterior es de 20 grados, calcular la pérdida de calor. En este caso les da las dos temperaturas y les está pidiendo la cantidad de calor. En los dos casos le pide la cantidad de calor, pero en distintas situaciones. En el 7 vemos que qué cantidad de calor se perderá de un recipiente que contiene 500 centímetros cúbicos de agua a 70 grados centígrados durante 45 minutos si la temperatura ambiente es de 18 grados y el recipiente está cubierto de
poliestireno expandido de 9,52 milímetros de espesor. El K es de 0,03 kilocalorías sobre hora, metro, grados centígrados. Y tienen que calcular la temperatura final a los 45 minutos. ¿Hasta ahí? ¿Todo se entendió? Sí, profe. Bien, en el 8 cambia nuestra situación, ya no estamos hablando de conducción, sino que estamos hablando de convección, y dice que un tubo vertical que conduce vapor a 7,5 de... Un tubo vertical que conduce vapor que tiene 7,5 centímetros de diámetro exterior y 4 metros de altura, tiene una superficie exterior a la temperatura de 95 grados centígrados, y el aire que lo rodea se encuentra a presión atmosférica y a 20 grados centígrados. Acá hay que calcular el calor cedido al aire por convección natural en una hora donde el HC, que sería el lambda que habíamos visto en el desarrollo de la fórmula, que es el coeficiente de convección en esa posición del caño. ¿Se acuerdan que cambiaba el coeficiente de convección? Iba a depender de en qué posición se encuentre la superficie. Bien, entonces vamos a pasar a la pantalla, a la pizarra, perdón, y vamos a desarrollar nuestro ejercicio. Nuestros datos entonces son los datos del tubo, que tiene un diámetro de 7,5 centímetros, tiene una altura igual a 4 metros. Nuestro coeficiente lambda, que le voy a poner le voy a poner, no tengo lambda. Bueno, vamos a poner en este caso ñ, porque no tengo lambda. Llamale HC igual que lo del otro. Sí, total. En todo caso, en la fórmula le puede ser. Ah, está bien, HC. El HC es el coeficiente de convección, entonces para el aire en ese caso sería de 7,33 por 10 a la menos 4. Y las unidades en este caso son calorías sobre segundo, centímetro cuadrado, grados centígrados. Recuerdan entonces que nuestra ecuación decía que nuestro Q punto, nuestro calor de convección, le voy a poner el puntito, era igual a nuestro HC, o nuestro
lambda, nuestro coeficiente de convección, multiplicado el área, y multiplicado la diferencia de temperaturas, T1 menos T2. Entonces acá les voy a hacer un dibujo para que se entienda más o menos cómo es. Tenemos un caño que está en posición vertical. Tiene una altura de 4 metros. Está lloviendo terrible. Y un diámetro de 7,5 centímetros. Entonces, como les decía, en el área la vamos a calcular de la misma forma que en el ejercicio, ahora no me acuerdo qué número era, pero uno de los que leímos, en el del termotanque, que era el 6. Entonces, nuestra área es como si a este caño lo abriéramos, porque nuestra convección va a ser bastante feo mi dibujo. Lo vertical, vamos a poner un color naranja, le vamos a cambiar color, que lo voy a borrar. Entonces, en forma vertical, va subiendo nuestro calor a través de todo nuestro caño. Entonces, nuestra superficie por la que sucede esto es la altura por el perímetro de este caño. ¿Se entiende? Es como que lo abriéramos al caño y entonces abrimos el caño, va a seguir siendo nuestros 4 metros y acá vamos a tener el perímetro de nuestra circunferencia. El área es igual a la altura por el perímetro, perfecto. Muy bien, esa va a ser el área. Y entonces díganme cómo van a calcular el perímetro. Pi por diámetro. Bien. Muy bien. ¿Es pi por diámetro o 2 pi por radio? En nuestro caso el dato decía que era el diámetro. Así que directamente lo calculamos con esta fórmula, pi por diámetro. Fíjense que la altura está en metros y el diámetro en centímetros. Y en en la unidad que tiene nuestro coeficiente está en centímetros cuadrados. Así que calculen acá al costadito cuánto va a ser esa área en centímetros cuadrados. Bien, ese es el perímetro. ¿Y el área entonces?
1224. Escríbenme el área abajo. Perfecto, esa va a ser nuestra área. Entonces, vamos a volver a ver en el enunciado qué es lo que nos está pidiendo. En el enunciado dice que ¿cuánto calor es cedido al aire por convección natural en una hora? Sí, teníamos ese coeficiente. Nos está pidiendo la cantidad de calor en una hora. Vamos a volver a la pizarra. Recuerden que el Q punto, en este caso también, es Q sobre tiempo. Y un dato que nos faltó anotar acá entonces era que el tiempo es igual a una hora. En nuestro coeficiente está en segundos, entonces lo que nos estaría faltando es la hora pasarla a segundos. Y despejar el Q de nuestra ecuación. Tengo... Y en lo del área, es el dato que necesitamos para completar acá. El HC lo tenemos, es este. Nuestro tiempo lo tenemos. Y lo que no anotamos acá es las temperaturas. ¿Qué decía respecto a las temperaturas de nuestro enunciado? Que teníamos una temperatura exterior de 95 grados y una más lejos de alrededor, digamos, de 20 grados centígrados. Entonces eso decía que acá, cerca del caño, teníamos 95 grados centígrados, en contacto con el caño, en la superficie del caño son 95 grados centígrados, y en los alrededores, 20 grados centígrados. Entonces nuestra temperatura mayor es el T1, y nuestra temperatura menor es el T2, 20, nuestro delta T van a ser 75 grados centígrados. Bien, lo único que nos está faltando despejar entonces es Q de acá, que sería el tiempo que pasa multiplicando, son los 3.600 segundos. Vamos a armar nuestra ecuación con los datos. Q es igual a HC, 7,33 por 10 a la menos 4. No sé si me va a alcanzar, voy a borrar el desarrollo del área y voy a correr la ecuación. A la menos 4. Esto eran calorías sobre segundo, centímetros cuadrados, grados centígrados.
Eso está multiplicado por el área, que son 9.424 centímetros cuadrados, y multiplicado por el delta T, que son 75 grados centígrados, y multiplicado también por el tiempo, que estaba dividiendo del otro lado de la igualdad y pasa multiplicando, que son 3.600 segundos. Ahora, si alguien puede hacer la simplificación de las unidades y calcular cuánto es el calor, lo va poniendo. Bien, ahí faltan algunas simplificaciones. Los centímetros cuadrados con los centímetros cuadrados. Los grados centígrados con los grados centígrados. Los segundos ya los habían simplificado. Y nos queda en calorías. Que también podríamos expresarlo en kilocalorías, dividiéndolo en 1000, que serían 1865,1 kilocalorías. Para que no nos quede un número tan largo. ¿Alguna duda sobre esto? No, profe. Bien, perfecto. Entonces los ejercicios que le quedan en el práctico, en este práctico, se animan a resolverlos solos, son todos de conducción y son más o menos parecidos a los que hicimos. Sí, profe, cualquier duda le escribimos al WhatsApp. Perfecto. Luis, ¿te parece que sigamos con el práctico 3? Podríamos, lo que se me ocurre en algún momento es agregar algún adicional en donde haya una combinación de conducción en paredes de conductividad diferentes y algo todavía más desafiante donde haya conducción y convección en forma, en forma combinada. Por ejemplo, este mismo tubo podría tener un revestimiento aislante. Perfecto. ¿Qué pasa con ese caso? Digamos que la temperatura que tengo es la del flujo interno y necesito saber qué pasa con la temperatura de piel del aislante y cómo combina eso con la convección, de qué manera justamente el aislante puede mejorar o disminuir la pérdida de calor, que acá se está calculando con una piel de tubo muy caliente, de 95 grados centígrados. Bueno, ¿qué pasaría si hago la misma conducción, pero le pongo un revestimiento de lana de vidrio, por ejemplo? Y este mismo problema, agregarle una versión B, o un ejercicio 9, o un adicional, como quieras, en donde se pueda analizar qué pasa con el mismo problema, los mismos datos exactamente igual, pero le pongo una cobertura de, no sé, de fibra de vidrio de 3-5 centímetros de espesor, y ver qué pasa en ese caso con las temperaturas y con las cantidades de calor perdidas. Por supuesto es una demanda más compleja, hay que acoplar dos procedimientos de transferencia de calor, pero me parece más realista y me parece muy entretenido. Se puede plantear en principio como desafío, pero si no, como un tema a debatir, digamos, en el próximo encuentro. Sí, lo podríamos hacer ahora mismo. Le ponemos un revestimiento, un espesor y lo volvemos a calcular. Bueno, siendo así, lo planteamos como una discusión adicional. Fíjate si en la tabla de posibilidades térmicas hay alguno de un material aislante, me parece que había, por lo cual podemos aprovechar alguno de esos materiales para que no tengamos que andar hurgando en dónde encontrar el dato y qué sé yo qué, y este mismo ponerle un revestimiento de ese tipo y discutir ese problema. Con esto es lo que queda de la clase. Tenemos otro bloque. Sí, tenemos otro bloque, por eso. Antes de pasar al otro, preferiría terminar con este de esa manera. Dale, sí. Bien. Entonces vamos a volver a la pantalla del práctico, a donde teníamos nuestros coeficientes de conducción con distintos materiales.
De los primeros que tenemos no nos serviría ninguno. Donde dice otros, en la quinta columna, tenemos asbesto, hormigón, corcho, vidrio, hielo, madera. Podríamos pensar el corcho en... me parece más apropiado al problema, aunque habitualmente no son de corcho las protecciones térmicas. Esa es una... tiene un coeficiente bastante similar al que habitualmente uno encuentra en los aislantes térmicos. Bien. O sea, hay que buscar lana de vidrio o algo así. El asbesto podría ser, pero hoy ya está prohibido, sigue estando por allí, pero no, exactamente. Muy tóxico, digamos, pero eso no quiere decir que no, termodinámicamente no se pueda analizar, pero no tendría una realidad técnica. Pero lo mismo ocurre con cualquiera de los demás que están ahí. Como sea, en algún caso en que uno necesite más realismo, simplemente el procedimiento seguiría sirviendo, solo que tal vez tendría que buscar el coeficiente del HC. El coeficiente del material. Más apropiado a ese aislante que se haya puesto. Pero bueno, se puede trabajar con este dato. Bien. Tal vez haya que anotarlo en algún lado para que no tengamos que andar saltando cada rato. Este HC del corcho. Acá está puesto como 4 por 10 a la menos 5. Sí. Y las unidades son kilocalorías sobre segundo metro grado centígrado. Y no sé, la pared del tubo, si querés la podés tomar como muy delgada, prácticamente no hay gradiente térmico en la pared del tubo porque el tubo es metálico y al lado del aislante es muy poco lo que baja la temperatura, pero podría considerarse una situación también en donde el tubo es de acero, ¿no? Y entonces el HC del acero también hay que considerarlo. Sí. Aunque deberíamos tener también el espesor de tubo, cosa que no es dato, que hay que fijarla, pero no sé si es necesario tanto refinamiento, simplemente que por lo menos podamos encarar un problema en donde los dos procesos ocurren simultáneamente. Perfecto. Bien.